Así que nosotros no sabemos qué hambres están pasando, qué necesidades. Oremos para que estos valientes y estas valientes, porque también hay mujeres valientes, Dios los bendiga y les dé gracia en esos países, hermano, tan peligrosos. Vamos entonces a abrir la Biblia, los que trajimos Biblia, capítulo 14 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 14 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer versículo 14 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. El apóstol Pablo, como lo hemos venido diciendo, hermano, está poniendo en orden, a petición de los corintios, lo que debe de ser el orden en la iglesia del Señor, o en las iglesias del Señor, de cómo la iglesia, hermano, debe de realizar sus servicios o sus cultos a Dios. Y que esta, hermano, enseñanza del apóstol Pablo, de Dios a través del apóstol Pablo, dice claramente que es para todas las iglesias de Dios. O sea que, hermano, no hay el por qué una denominación religiosa que se dice cristiana haga algo diferente. Recuerde que los corintios estaban desordenadamente. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice: no es la manera como la iglesia debe desarrollarse en la casa de Dios. Debe de hacerse de esta manera. Y él ha comenzado a partir del capítulo 11 a ordenar, hermano, el orden que se, valga la redundancia de la palabra, que se debe de llevar en la iglesia o en las iglesias de Dios. Entonces, hermano, al nosotros leer y aprender, podemos, hermano, también compararnos si es que nosotros como iglesia nos parecemos a esa iglesia, hermano, que el apóstol Pablo dice que debe, hermano, de adorar al Señor de esa manera. Y si no nos parecemos, entonces es bueno, es el momento, hermano, para encarrilarnos y decir: bueno, esto no lo estamos haciendo, esto tenemos que hacer, porque esto no lo estamos haciendo. Aquí tenemos que tomar medidas y esto tenemos que desecharlo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso lo está haciendo, para que ellos, hermano, ordenaran y, hermano, dejaran aquel escándalo, aquel desorden que tenían, que había llegado al punto, hermano, de separarlos, de dividirlos. O sea, dividirlos, hermano, bueno, al punto que llegaron, hermano, a tener diferencias y rencillas entre ellos. Entonces el apóstol Pablo dice: no puede ser, porque la iglesia es como un solo cuerpo. Entonces el cuerpo no puede estar dividido. Si el Señor ha puesto los miembros en el lugar que le corresponden, dice, al cuerpo, a los miembros del cuerpo,
lo ha hecho para que cada miembro desempeñe una función que va a resultar en el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, igual dice el apóstol Pablo, somos miembros los unos de los otros, miembros de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y que no importa la posición en el cuerpo que nos haya puesto el Señor, debemos de desempeñar esa función de la mejor manera. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Con amor, según el don que nos ha dado Dios. Y si según el don lo aplicamos, lo ministramos o lo administramos con amor, toda la iglesia, dice, va a ser edificada. Edificada. Entonces, hermano, él sigue hoy, hermano, en este capítulo 14, sigue ahondando. Ya es la tercera vez que él aborda el tema del don de lenguas. Y fíjese, hermano, qué tan importante era para el apóstol Pablo los dones espirituales. Eran importantes. ¿Por qué? Porque es ahí, hermano, donde la iglesia logra, hermano, llegar a un nivel vamos a decir, de aprendizaje, pero de madurez. Y a través de la administración de los dones espirituales, ellos podían, hermano, ser edificados, dice, unos y otros. Entonces, por eso él enfatiza eso. Para Pablo era para Dios, a través del apóstol Pablo, era muy importante el que la iglesia fuera una iglesia de orden, hermano. O sea, de orden, de acuerdo a ese orden que Dios ha puesto, ¿verdad? No de orden de acuerdo a la voluntad de un hombre. Porque, como le digo, usted mismo quizás lo ha experimentado. Usted puede decir, pero aquí hacen diferente que donde yo he ido. Yo iba a una iglesia donde hacían diferente. Yo tengo conocimiento de que la iglesia hace los servicios o los cultos de otra manera. ¿Y por qué aquí es diferente? Entonces no debería haber diferencia. No debería haber diferencia. Si la iglesia se sometiera, o las iglesias del Señor se sometieran, o nos sometiéramos a la palabra, entonces a donde quiera que la gente fuera, hermano, la gente, hermano, viera una manera de adorar a Dios en todas partes, una misma manera. No dijera a la gente, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y eso que hablan, qué es? Porque allá no lo hacen. Entonces no debería de ser eso, pero pasa. Entonces, ¿por qué pasa, hermano? Por lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, hermano. Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Porque cada quien quiere hacer lo que piensa que es o está bien de acuerdo a su voluntad. Y no debe de ser así, hermano. Sino que debe de ser como mire, tantas cosas se hablan, hermano. Se habla, hermano, de si es el deporte, hermano, dice, pues hay reglas en el deporte. Y por esa regla, el deporte tal se rige. Si es basquetbol, dice, la regla del basquetbol dice esto. Si es el fútbol, hermano, de balompié, dice, no, la regla dice esto. Y por las reglas se rigen, hermano, y así, hermano, todos se someten. Es igual, la palabra de Dios es, hermano, es la ley, es la regla, hermano, que todo creyente debe de seguir. O por lo menos todo el que dice que es hijo de Dios. O todo el que dice que cree en Dios. Entonces el que cree en Dios debe de buscar la voluntad de Dios y decir, yo creo en Dios, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, entonces voy a leer la palabra para ver qué es lo que Dios espera de mí que yo haga para bendecir a la iglesia misma. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, nadie busque su propio bien, sino el de los demás. Eso dice. Entonces venimos, hermano, que Dios no quiere eso, ¿verdad? De que haya, hermano, como sentimientos egoístas, donde, hermano, pensemos primero en nosotros y los demás hay que vean. No, hermano, que si nosotros nos sometemos a la palabra y en el caso de los dones espirituales los administramos, hermano, para bien de la iglesia, todos seremos bendecidos. Todos seremos bendecidos. Entonces ahora el apóstol Pablo vuelve a tomar el tema del don de lenguas.
Se le hace interesante al apóstol Pablo. Fíjese, se ocupa, hermano, desde el capítulo 11, está, hermano, el 11, el 12, el 13, el 14, y ahí está todavía, hermano, como enfatizando para que los corintios, porque ese era el mayor problema de ellos, hermano. O sea, además de los pleitos que tenían, pero lo espiritual, esa era la mayor confusión. Que ellos decían, ¿cómo hacemos? Aquí los hermanos tienen don de lenguas. Aquí los hermanos muchos profetizan. Aquí los hermanos muchos tienen interpretación de lenguas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, enseñándoles cómo debe de organizarse la iglesia para cuando se realiza el servicio a Dios. Entonces en el versículo 14 que leímos dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, fíjese que en el capítulo 13, versículo 1, ya lo leímos, pero lo vamos a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces lo que me interesa compartir con usted, hermano, es que, hermano, el apóstol, o Dios a través del apóstol Pablo habla y él dice que hay lenguas angélicas y lenguas humanas. Entonces, cuando el don de lenguas se manifiesta en un creyente, en una creyente, pueden ser o lenguas angélicas o lenguas humanas. Entonces, hermano, por supuesto, hermano, que no hay quien pueda tener, hermano, dominio de todos los lenguajes. En adición a eso, podemos agregar los dialectos que se derivan, hermano, de algunos idiomas, de algunos lenguajes. Entonces, hermano, por eso aquí él está hablando, hermano, de que si alguien, algún creyente, alguna creyente ora en lengua desconocida, que puede ser angelical o puede ser humana, dice que el espíritu de esa persona es el que ora. Y entonces, como es el espíritu de esa persona el que ora, dice claramente, dice, el entendimiento queda sin fruto. El entendimiento, porque cuando nosotros hablamos lenguas, dice que estamos hablando misterios, aunque no lo entendemos. Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas, es cierto que nos estamos edificando, porque estamos hablando las maravillas de Dios, pero el conocimiento, hermano, dice, queda sin fruto. Es como un ejemplo. Yo me pongo a hablar lenguas y me pasara media hora hablando lenguas y yo dejara de repente, parara de hablar lenguas, ustedes no dijeran amén porque no entendieron nada. Ustedes no dijeran amén porque ¿a qué iban a decir amén si no entendieron nada? Igual con cualquier hermano o hermana que se levante y hable lenguas, hermano, y hable lenguas y hable lenguas, aunque esa persona, ese hermano, esa hermana se está edificando, y aunque su entendimiento queda sin fruto, igual el nuestro, porque no hemos entendido lo que el Espíritu habló a través de ese hermano o de esa hermana. Entonces, dice el apóstol Pablo, el hablar en lenguas es bueno, pero en la iglesia dice, es mejor hablar 5 palabras con entendimiento para que todos entendamos y no hablar 1000 palabras en lengua desconocida que no se entiendan. Ahora, no está diciendo que no se practique las lenguas, no está diciendo eso, sino que él está diciendo que es mejor, es más edificativo a la razón humana el poder hablar, hermano, la palabra de Dios en la lengua local que en una lengua desconocida. No está diciendo que aunque él ya mencionó que hay dones mejores porque traen mayor edificación a la iglesia, pero por eso no quiere decir que los otros dones son peores y que no hay que anhelarlos. No, él dice claramente que anhelemos los dones, que anhelemos los dones mejores, que anhelemos los dones, que anhelemos la manifestación del Espíritu. Entonces cada creyente debe de buscar la manifestación del Espíritu, debe de buscar por lo menos uno de los 9 dones espirituales de los que la palabra de Dios habla. Porque más adelante usted lo va a ver cuando el apóstol Pablo habla del orden que se debe llevar o cómo se debe realizar el culto. Fíjese que hay iglesias, hermano, que hacen hacen el programa, ¿verdad? del servicio. Y dice, dirige hermano fulano o hermana fulano.
Oración por las ofrendas, el hermano fulano. Tal cosa, el hermano fulano. Oración de bienvenida, el hermano fulano. Predica, el reverendo no sé quién. Ora para despedida, el reverendo no sé qué. Cantos, grupo no sé qué. Y todo, y lo veía. Entonces dice, oración, 2 minutos. Esto, 3 minutos. Y así desglosan todo, hermano, el servicio. Pero el apóstol Pablo, hermano, aunque por causa del tiempo, por causa de los contratos que es bueno, hermano, establecer un espacio de tiempo en el cual pueda hacerse todo lo que la palabra de Dios manda para la edificación de la iglesia. No vamos a decir que vamos a hacer servicios de 6 horas, ¿verdad? Porque no vamos a durar, ¿verdad? O sea, ya las 2 horas van a comenzar a levantarse algunos y se van a querer ir. Pero debe de hacerse lo que la palabra de Dios manda. Y no como el hombre lo ha prescrito. Él lo va a decir. Pero luego aquí dice, versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces dice el apóstol Pablo, él quiere, hermano, que cuando nosotros hablemos, o en ese caso oremos, dice que aunque oremos en el espíritu, también debemos de orar con el entendimiento. Entonces él está hablando de 2 tipos de oración. Una oración en el espíritu, que es en la cual vamos a hablar otras lenguas, pero que también dice, hermano, oremos con el conocimiento, en el cual pues lo hacemos, ¿verdad? Decimos, Señor, te doy gracias, Señor, gracias porque me hiciste venir, Señor, gracias porque estamos aquí, gracias porque este día me salvaste de un accidente, gracias por eso. Y ahí estamos orando con el entendimiento. Y por supuesto, cuando terminamos decimos, gracias, Señor, amén, porque nuestro entendimiento ha quedado con fruto. Porque en esa oración con el entendimiento también hemos tenido comunión con Dios. Y fíjese, hermano, que ya lo hemos hablado, hermano, pero a la oración, el hablar con Dios es una de las prácticas, hermano, o ejercicios espirituales que menos practican o practicamos los cristianos. Es lo que menos practicamos. Y es un ejercicio que si lo practicamos, hermano, nos va a traer mucha edificación. Nos va a traer mucha comunión con Dios y nos va a traer mucho crecimiento espiritual cuando hablamos con Dios. Pero nos cuesta. Nos cuesta. Un pastor, él hablaba de eso porque dice, ¿cuántos de nosotros, cuando Dios nos ha contestado, nos ha dado respuesta a una petición, dice, ¿cuántas horas o cuántos minutos le damos gracias por habernos contestado? Y dice, y pasamos quizás hasta años pidiendo por esa petición. Y pasamos hasta meses y semanas y horas pidiéndole, Señor, te pido por esto, Señor, te pido por esto. Y cuando Dios contesta, hermano, dice el apóstol, dice el pastor, dice, ¿cuánto tiempo pasamos dándole gracias? Dice, casi no. Entonces dice que él dijo una vez, dice que vamos a ver cómo estamos, dice. Y él dio una predicación de la necesidad de ser agradecidos con Dios. Y entonces él dijo, vamos a hacer una oración donde le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha hecho, lo que nos ha contestado. Amén. Así que no pidamos por otra cosa, vamos a orar. Comenzamos a orar, y comenzamos, dice, hermano, dice, no duró ni 3 minutos la oración. A los 3 minutos ya todos estaban callados. Dice, ¿por qué? Dice, porque tenemos un concepto, hermano, tan de poco valor de la oración, que no nos esforzamos en ella. No llegamos a pensar que a través de la oración podemos, hermano, mover el brazo de Dios, que a través de la oración, hermano, podemos apoderarnos de lo eterno, que a través de la oración, hermano, Dios mismo puede detener el curso del tiempo, hermano. Y eso, si usted lee la Biblia, usted ve esos ejemplos, hermano, de hombres que creyeron en Dios, hombres que hablaron con Dios, hombres que le pidieron a Dios
Y Dios los escuchó. Dios los escuchó. Y oró Elías y fuego cayó del cielo. Y oró Moisés, hermano, y las plagas vinieron sobre Egipto. Y vemos, hermano, que cuantos confiaron en Dios y oraron pidiendo y confiando en Dios, recibieron. Entonces Dios quiere eso, hermano. No solamente que dependamos, hermano, de que otros oren por nosotros. Hermano, ahí le encargo, hermano, que ore por mí. Hermano, ahí le pido sus oraciones por mi madre. Hermano, ahí le pido que ore por mí, hermano. Pero ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar nuestras batallas espirituales si no en la oración, hermano? Si no en la oración. Tenemos que saber, hermano, que hay un poder en la oración que Dios nos ha otorgado, hermano, como si fuera Él mismo el que está, hermano, deseándolo. Entonces por eso Él dice que aunque oremos en el Espíritu, dice que oremos también con el entendimiento. En el libro de los Salmos dice, hermano, que cantemos a Jehová, dice, con entendimiento, dice, hacedlo bien. Fíjense, con el entendimiento. No solamente es, hermano, a repetir como pajaritos, como loritos las alabanzas y entonces automáticamente estamos aplaudiendo y algunos logran tener la capacidad de dormirse, pero aplaudir y ya están dormidos, pero están aplaudiendo automáticamente. Y eso, pero fíjense, porque no hay conciencia. Pero cuando lo que la palabra dice, bueno, dice, cantad alegres a Dios y cantad, hacedlo bien, con conocimiento, con sabiduría, con ciencia. Entonces, hermano, Dios quiere eso, hermano. ¿Por qué? Porque en ese contacto que tenemos con Dios, donde hablamos con Él, donde, hermano, oramos o hablamos con Él a través de cánticos espirituales o a través de la oración misma, hay una conexión especial, hermano, que nos pone, hermano, en directo hacia Dios. En directo hacia Dios. Y, hermano, tenemos ejemplos de respuestas de oración tremendas, hermano, donde ya Dios ya había determinado el mal contra ciertos personajes o pueblos, y Dios dice se arrepintió debido a que hubo alguien que, hermano, humillado, le habló a Dios, le suplicó y Dios le oyó. Dios le oyó. Nosotros, hermano, tenemos el poder que Dios nos ha dado a través de la oración para cambiar las cosas. Tenemos el poder, pero no lo usamos. No lo usamos. Queremos depender simplemente de la providencia divina. Si Dios quiere, lo que Dios quiera, Dios es el que decide. Hay que ver a Dios. No, hermano, hay veces Dios dice, si tú me pides que cambie, yo cambiaría esto, pero no me pides. Y si usted lee la historia de Moisés, hermano, cuando Dios llama a Moisés al principio, hermano, se tornó un poco dubitativo. Cuando Dios le dijo, he oído el clamor de mi pueblo allá en Egipto y voy a salvarlo. Quiero que vayas y por tu mano los voy a sacar de Egipto. Y Moisés dijo, conmigo, Señor. ¿Pero y yo quién soy? Yo no soy nadie. Tengo defectos. Soy tardo en el habla, soy tartamudo. ¿Quién soy yo? Y le digo, es que no vas tú con tu poder, Moisés, vas a ir en el nombre mío. Ajá, le dijo. Y entonces cuando yo llegue y me pregunten quién me manda, ¿qué le voy a decir yo quién me manda si no te han visto? Y le dijo, tú les vas a decir esto: yo soy, te manda. Yo soy. ¿Ese es tu nombre? Ese es mi nombre. Yo soy. Y entonces le dice, ¿qué tienes en tu mano? Porque recuerde que Moisés apacentaba las ovejas del suegro Jetro. ¿Y qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al suelo. Y la tira y se volvió serpiente. Y Moisés se asustó. Tómala de la cola y la agarró y se hizo vara otra vez. Mete tu mano en el seno y la metió. Sácala, y la sacó y estaba blanca de lepra. Se asustó. Métela otra vez, la metió. Sácala y estaba sana. Ve, con este poder yo te mando a Faraón para que libres a mi pueblo de Egipto. Pero, Señor, no me van a creer.
Y ahí estaba Moisés, hermano, renegando que él no podía, porque él se miraba a sí mismo incapaz. Y no miraba que a través de su vida iba a fluir el poder de Dios, como sucedió. Y entonces, hermano, al fin va Moisés. Y Dios se lo dijo claramente: mira, te voy a avisar ya de antemano que yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir, porque con mano poderosa yo los voy a sacar. Así que acuérdate de estas palabras: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y así fue, hermano. Iba Moisés y llegó y le dijo: dice Jehová que sueltes a su pueblo porque tenemos que ir a adorarlo. Se tiró la gran carcajada a Faraón y le dijo: ¿y quién es Jehová para que me dé órdenes a mí? Le dijo. No, y no, le dijo. Además, estos vagos, porque están haraganes, ociosos, por eso es que están pensando en ir a vagar. Dijo: no, aumentenles ahora el trabajo. Y les aumentan el trabajo. Y los afligían más y los castigaban más. Bueno, usted conoce la historia, hasta que Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Pero porque, hermano, llegó el momento en que Moisés creyó que a través de su vida Dios podía hacer aquella gran obra en favor del pueblo de Dios. Entonces ustedes no saben, hermano, nosotros no logramos entender por nuestra mente finita, limitada, hermano, la capacidad que Dios nos puede dar para triunfar, hermano, para lograr cosas que otros no pueden. Que otros no pueden. Dice 16: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, igual. Entonces, cuando la iglesia se reúne, aunque hay dones espirituales, hermano, ese don de lenguas debe de ser, hermano, interpretado al idioma local. Yo sé que para muchos esto es nuevo y no lo entienden. Para los que ya tenemos algún tiempo en la obra de Dios, pues sí lo entendemos. Entonces dice: ¿cómo? Si tú hablas lenguas extrañas y tú hablas con Dios, el que está oyendo, ¿cómo va a dar gracias a Dios si no entiende lo que has dicho? ¿Cómo va a decir el amén a tu palabra si no lo entiende? Entonces, hermano, acuérdese que las lenguas no son por señal a la iglesia, sino dice a los incrédulos. Las lenguas son como señal a los incrédulos. Pero fíjese, entonces, ¿cómo estaba diciendo? Que mejor hablemos en el idioma local, porque el que no habla en lenguas no puede entenderlo. Y dice que las lenguas son como señal para el incrédulo. Entonces, ¿cómo es eso? Más adelante lo va a explicar. ¿Por qué razón se deben manifestar lenguas espirituales en la iglesia de Dios? ¿Por qué razón? Amén. Luego dice 17: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, hermano, sigue dándole de que el que ora en lenguas da gracias a Dios, porque aunque su entendimiento queda sin fruto, pero su espíritu se ha edificado. Pero ¿qué tal el incrédulo? El incrédulo no va a entender nada, no sabe, dice: a lo que vine yo, y yo quería escuchar algo diferente, pero de cosas que ni entiendo están hablando. ¿Y eso para qué me lo están enseñando? Si eso no me va a servir a mí. ¿Cómo no, hermano? Si somos hijos de Dios y si creemos en Dios, claro que nos va a servir. Por eso es que Dios lo está enseñando, porque ese, hermano, es un bien para la iglesia, para que la iglesia camine derechita, para que la iglesia no se mueva, hermano, ni a diestra ni a siniestra, y no haga cosas, hermano, que no debería hacer, sino que sea ordenada la iglesia, tenga un orden del cual no se salga. 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
Entonces Pablo, hermano, él dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, si Pablo él hubiese querido, hermano, él podía pasar horas y horas hablando lenguas y él estaba edificando. Pero él dice: pero no, yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con entendimiento a fin de enseñar a otros, y no hablar 10,000 palabras en lengua desconocida que nadie pueda ser edificado. Entonces la iglesia debe de pensar no solamente en su edificación, sino en edificación aún de aquellos que todavía no conocen al Señor, aún de aquellos que son, hermano, neófitos en la obra de Dios o en la iglesia. Son nuevitos, tienen un mes de convertidos, tienen 1 año, 2 años, están en los primeros rudimentos del evangelio, ¿verdad? Están dando pininitos en el evangelio, no conocen de lleno la doctrina, pero, hermano, por supuesto que irán aprendiendo poco a poco. Entonces, para eso está la iglesia, para eso hay hermanos, para eso hay servidores, para eso hay, hermano, diáconos, líderes que puedan enseñar. Para eso hay mujeres ancianas que enseñan a las más jóvenes, dice la palabra de Dios, para que se vaya enseñando, hermano, el camino, el orden del evangelio para la iglesia de Dios, para la iglesia de Dios. Entonces usted ha oído expresiones como, dice la gente: cada uno predica como le conviene. Los pastores, cada uno predica como le conviene. Así dice la gente. Pero eso no es lo que busca Dios del pueblo de Dios. Dios quiere que cada uno predique como conviene a la iglesia de Dios. Por eso, hermano, lo decimos, ¿verdad? Aquí predicamos con la Biblia abierta. Aquí predicamos, hermano, leyendo la palabra de Dios y no leyendo textos por allá, textos por aquí, o inventando cosas, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. Por eso lo decimos allí: lea. Ahí dice, mire, ahí dice, no lo digo yo, ahí dice, ve, ahí dice, no lo digo yo, ahí dice. Entonces vienen, hermano, de los que no quieren hacer la voluntad de Dios, dice: no, es que esta epístola a los Corintios era para los Corintios, así que no se preocupe, eso no es para nosotros. Y entonces, ¿para qué la dejó el Señor? ¿A dónde ha visto usted en un colegio, en una universidad, que le dan un libro de texto al estudiante para que no lo use? ¿A dónde? Díganme los estudiantes, ¿cuántas veces les han dicho: miren, les vamos a dar este libro de texto, pero por favor cuídenlo porque al final no lo van a ocupar, así que no lo arruinen para que lo puedan vender al final del trimestre? ¿Cuándo? ¿Qué chiste tiene? Dice el alumno: ¿y para qué me lo están dando? Si no lo voy a usar, ¿para qué me lo están dando? Entonces esa es la palabra, hermano, que Dios ha dejado la palabra de Dios como libro de texto para la iglesia, para que sigamos las instrucciones tal como las entregó. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice en el capítulo 11: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué es lo que le dicen a la persona cuando compra un objeto, un instrumento, cualquier cosa? Dice advertencia, dice: lea primero el manual, lea estas instrucciones, siga pasos del 1 al 10. Y entonces, si tiene algún problema, regrese al paso tal. Si le sobraron piezas, regrese al paso tal. ¿Por qué? Porque siguiendo las instrucciones uno se va dando cuenta: por eso me sobró este tornillo, es que aquí tenía que ir abajo, no me fijé. Dice: mire, ya está armado, dice, pero me sobraron 3 tornillos y 4 tuercas. Dice: me las voy a, quizás venían extra. Dice, no vienen extra, si le sobran es porque está mal ensamblado. Pero como hay gente que dice, compra, dice: ¿para qué ahorita lo voy a armar? Y quieren comenzar de atrás para adelante. Entonces dicen: no, pongamos las ruedas primero para que camine ya, y las ruedas son de último. Entonces así vemos, gente, hermano.
que vemos el libro de texto, vemos las instrucciones, y en lugar de ir del 1, hermano, instrucción 1, a la que sigue, hermano, queremos, hermano, ir, hermano, a donde nosotros queremos ir. No, el 1 no me gusta. ¿Para qué? Muy largo. Yo me voy de la 10 en adelante, me voy a ir, porque así llego más rápido. No, hermano. Ahí dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. No se habían movido ni a izquierda ni a derecha. Decían: dones de lenguas. A ver qué nos dice Pablo. Dones de lenguas. Dice aquí que en cuanto a los dones de lenguas, así tenemos que hacer, decía. Profecía, vamos a ver, profecía. Dice, aquí dice que los que profetizan, aquí, así tienen que ser los hermanos que profetizan. Hermanos, así se va a hacer como el apóstol Pablo nos dejó las instrucciones. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo aquí en el capítulo 14, hermano. Dando las instrucciones para que las sigamos. Porque si nos va mal, nosotros, como nos la queremos llevar de vivos, siempre le echamos la culpa a alguien más. Dice: no me salió bien porque este fulano me estaba haciendo estorbo y por él me equivoqué. No, es que lo que pasa es que esta mi mujer que tengo ahí me estorbó y por eso no salió bien. Pero nunca reconocemos que nosotros nos hemos desviado de las instrucciones que Dios nos dejó y que por eso las cosas no nos salen bien. Y que por eso no nos va bien, porque no hacemos las cosas como Dios manda, las queremos hacer como nosotros pensamos. Y entonces, hermano, si hacemos las cosas como nosotros pensamos, le tengo una mala noticia: nunca le va a ir bien. Nunca le va a ir bien. Permítame desanimarlo y discúlpeme si lo desanimo. Nunca le va a ir bien. Si usted no quiere hacer las cosas como Dios manda, no le van a salir bien las cosas. Después no se enoje con Dios, porque así pasa, nos enojamos con Dios. Ahí dice, la Biblia dice claramente: la necedad del hombre tuerce su camino, y después contra Jehová se irrita su corazón. Ahí andamos, hermano, como burros necios ahí haciendo las cosas mal. Nos va mal, dicen: qué malo es Dios. Si Dios existiera, me hubiera ido bien. ¿Qué? Dios no existe, porque si Dios existiera, esa mujer me hubiera hecho caso y no me hizo caso. Si Dios existiera, yo tuviera dinero, pero Dios no me ha querido bendecir. Dios no es bueno. Dios no oye. Y le echamos la culpa a Dios. Y cuando revisamos las instrucciones, nos damos cuenta que somos nosotros los que nos salimos del manual de Dios. Y entonces ahora estamos preguntando: ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Y por qué no me salió esto? ¿Y por qué me salió mal esto? ¿Y por qué no pude hacer esto? ¿Y por qué no logré esto? Simplemente porque nos salimos de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios sacó a Lot de Sodoma? A Lot y a su familia, y a los que habrían de ser sus yernos. Dice que los sacó. Le dijo: mira, hemos sido enviados para destruir estas ciudades, porque estas ciudades han llegado al colmo con su pecado, porque eran hermanos homosexuales, eran hermanos sodomitas, eran hermanos, querían hasta hermano tener sexo con los mismos ángeles que habían llegado a Sodoma. Y entonces los vamos a destruir. Entonces le dijeron a Lot: sal de esta ciudad porque la vamos a destruir. ¿Tienes aquí familiares? Le digo: sí, mi esposa, mis 3 hijas y los novios de mis hijas. Bueno, sácalo, váyanse. ¿Y a dónde? Le digo: vete a tal ciudad. Está muy lejos, vete a otra ciudad. Ahí es la que está más cerca. Porque hasta que llegues a Zoar, no vamos a destruir esta tierra, sino hasta que llegues allá. Pero acuérdense, cuando ustedes salgan, no volteen a ver para atrás, porque si no los voy a destruir. ¿Entendido? Entendido. Váyanse. Se fue. Entonces dice que cuando iban llegando a Zoar, la ciudad, comenzó Dios a derramar del cielo granizo mezclado con fuego. Yo no sé cuál era el sonido que hacía, hermano, esa lluvia de granizo mezclado con fuego. Pero la esposa de Lot
tuvo la curiosidad de ver. ¿Sabes por qué a las mujeres siempre les gusta saber las cosas? ¿Qué será, verdad? Dice, no, es que no me aguanto. Es que si yo veo, yo voy a ser la primera en dar la noticia. Voy a salir en Telemundo, voy a ser famosa. Yo voy a ver y voy a dar la noticia. Y se olvidó que Dios dijo, no volteen atrás porque los mato. Y entonces dice que volteó, y cuando volteó, Dios la convirtió en estatua de sal. Se quedó. Fíjese, estaba entre los que Dios iba a salvar, pero Dios les dio instrucciones y les dijo, váyanse, miren solo al frente, no vean para atrás, no volteen a ver para atrás, miren solo al frente. Ya no lo hizo, se quedó. Entonces Dios dice eso, hermano, que pongamos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿verdad, hermano? Pero ¿en quién ponemos la mirada nosotros? No, es que yo ya no voy a la iglesia, voy por el hermano fulano, hermano. Fíjese que un día llegué a la iglesia y ¿qué crees que me saludó? Él no me quiso saludar. Eso me dañó el corazón, hermano. Por eso me fui de la iglesia. No, mire, yo me fui de la iglesia porque la hermana fulana me pidió dinero prestado y no me lo pagó, hermano. Ladrones los cristianos. Por eso yo ya no fui a la iglesia, fíjese. Tan mal testimonio, hermano. Qué vergüenza. Y para ser como sinvergüenza como ellos, mejor me quedo sin vergüenza en el mundo, dice. O sea, poniendo la mirada en el hombre. Y Dios dice, no pongan la mirada en el hombre, pongan la mirada en Jesús. Pero venimos nosotros y nos salimos de las instrucciones y miramos el mal testimonio, las malas acciones de otros, y con eso lo agarramos de pretexto para no buscar de Dios. Y que el hermano se enojó y que me hizo mala cara porque el día que me dio raite le ensucié la alfombra del carro y por eso me hizo mala cara. Y para que me haga mala cara, yo no estoy para eso, hermano. Mira, hermano, si al Señor le hicieron cosas peores y Él sigue adelante, Él no se detuvo. Y entre nosotros, hermano, diciendo ser hijos de Dios, diciendo creer en Dios, cualquier cosa nos desvía de Dios. Por cualquier cosa queremos apartarnos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar haciendo la obra en nosotros regeneradora. Nos va a ir moldeando a la imagen de Dios, nos va a ir cambiando, nos va a ir poniendo la mente de Cristo, las palabras de Dios en el corazón, nos va a ir guiando a toda verdad. Pero si nos alejamos de Dios, Dios deja de ser el blanco de nuestra vida y el blanco de nuestra vida pasa a ser otras cosas. Y vamos en pos de esas cosas y nos olvidamos de Dios. Para la mujer de Lot era más importante dar la noticia de cómo se miraba Sodoma y Gomorra, hermano, cubiertas de fuego y granizo, que su vida misma. Por eso pereció, dice la palabra de Dios. Luego dice, prefiero hablar, dice 5 palabras con mi entendimiento. Hermanos, arrepiéntanse, entreguen su vida a Cristo. Va, 5 palabras, se acaba. ¿Lo entendieron? ¿No entendieron? ¿No entendieron? 5 palabras. Hermanos, arrepiéntanse, entreguen su vida a Cristo. ¿Ya entendieron? ¿Ah? Ya estuvo. Se acabó el mensaje. ¿De qué sirve que esté hablando en lengua si no van a entender nada? Mejor estas 5 palabras, creo que las entendieron bien. Métanselas en su corazón. Mediten en su corazón. Y el que tiene que darle su vida a Cristo, que se la dé. Y el que tiene que reconciliarse con Dios, que se reconcilie. Y que haga de Cristo el centro de su vida. Eso es. Y nada más, hermano. Porque le digo, hermano, si nos vamos a poner a ver los defectos unos de otros, y no terminamos. No terminamos, porque todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos.
Entonces aquí no se trata de venirnos a ver los defectos unos a otros y a criticarnos unos a otros y a ver qué pretexto agarramos para irnos de la iglesia y para ya no congregarnos. No, no se trata de eso. Se trata de que, hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu y pensar que nuestra vida puede ser de bendición para la iglesia. Para la iglesia. Y termina como con una nota así, medio, hermano, ¿qué le puedo decir? Cariñosa o reconfortante. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, hermano, cuando dice que no seáis niños en el modo de pensar, está hablando, hermano, de que no debemos dejarnos llevar por cualquier cosa, como los niños. Usted le dice al niño: ahí está el cuco, ahí se lo asusta. Se lo asusta. ¿Sí? Si usted le dice: ahí te va a salir una culebra, se aparta el niño y le da miedo. Entonces dice: no seáis niños, sed sabios, sed maduros en el modo de pensar. Tenemos entendimiento, tenemos conocimiento, tenemos el Espíritu de Dios para entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero entonces dice: sed niños en la malicia, dice. Sed niños en la malicia. Entonces, hermano, niños en la malicia, cuando le diga: varón, ya no venga a la iglesia, mire qué mal lo vieron, usted hágase como un niño. Dígale: no entiendo. No, que la hermana fulana anda hablando chambres de usted, que usted aquí, que usted allá. ¿Cómo? No entiendo. No, que vámonos de esta iglesia, vámonos a donde iba yo antes. Dispense, no entiendo, dígalo. No entiendo. Dice que no le entiendo nada. No, que aquí las cosas se están haciendo mal. Fíjese que no le entiendo. Hágase como niño. Hágase como niño. Cuando le digan cosas así maliciosas, cosas, hermano, malas, dice: háganse como niños en la malicia. Ponga a un niño y dígale: vístete, vamos a ir al party. Sale corriendo el niño o la niña, se pone una blusita, se la amarra que le sobra un ojal, se pone rojo con verde, se quiere poner los zapatos al revés. Dice: ya mami, ya estoy lista, mami. Porque es niña. Ahora dígale a un adulto que se vaya a vestir. No, hombre, se va primero al salón, al pedicure, al patacure y no sé qué más. Dice: no, voy a ir al party, y entonces abre el closet, que ni abrirlo puede porque de tan lleno que lo dice: ay, no tengo ropa, tengo que ir a comprar ropa nueva. Por malicia. Por malicia. Ya en el salón de belleza dice: córtese el cabello, le vamos a hacer un recortito así de 3/4, y la dejan todas pelonas. Déjese que le vamos a cortar un poquito las cejas y le ponen un tatuaje, hermano. De que le vamos a quitar el moco y le pone un anillo ahí, como que es cerdo. Te sale todos engañados. Pero están a la moda. Dice: hoy sí, ya estoy lista para el party. Ya me puse el tatuaje nuevo, zapatos nuevos, vestido nuevo, peinado nuevo y todo. Hoy sí voy a deslumbrar, voy a ser la number one en la fiesta. Pero Dios dice: no, hay que ser niños en la malicia. Y hay que ser adultos en la palabra de pensar, en el modo de pensar. Hay que ser como adultos. Mira, hay niños que son bien maduros, hermano. Hay niños que usted los mira y uno dice: ¿Qué maduro es este niño? Pero una virtud. Porque hay gente, hermano, gente adulta, hermano. Híjole, hermano, que también verdes, no maduran. No maduran, no maduran. Verdes. Y están todos ahí. ¿Cómo se llama cuando la fruta está verde que uno la prueba, hermano? Y dice: está tetel, que está verde todavía. Dice. Está leñosa. Mira, hasta le sale, mira, le sale. Uy, no, todavía no está buena todavía. Dice: le falta.
Entonces muchas veces, hermano, así estamos verdes, no dejamos que Dios nos madure con su palabra, que Dios nos moldee. Y entonces por eso es que cuando venimos a la iglesia y tenemos que involucrarnos en el movimiento, en el orden de Dios, no nos parece. Dice, dice, eso que dijo, eso no estoy de acuerdo, porque yo pienso que, y comienzan a salir un montón de sabios. Oh, lo que dijo el pastor, eso yo no lo acepto, porque yo opino que, a mi modo de pensar, yo pienso que Dios debería, y nos creemos los jefes de Dios. Y creemos que le podemos dar instrucciones a Dios. Dios, te equivocaste en el capítulo 14, si no tenías que ponerlo, quítalo, Dios. Y entonces por eso es que, hermano, nuestra vida cristiana se ve como tambaleante. Como tambaleante, como que sí, como que no, como que estamos, como que no estamos, como que queremos, como que no queremos, como que sí sabemos pero no sabemos, como que sí le entendemos pero no le entendemos, como que sí pero no. Y no debe ser así, o somos sí o somos no, o somos de Dios o somos del otro, pues. No podemos, hermano, estar ahí mitad y mitad, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, quienes no tienen un don espiritual, que lo pidan a Dios. Que lo pidan a Dios y que anhelen los dones mejores, dice. Que anhelen los dones mejores. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Amén, hermanos. Ahora, no ha terminado el capítulo 14. Miren, estamos en el 20 y nos falta todavía, tiene 40 versículos. Vamos por la mitad del capítulo 14. Y Dios va a seguir dándonos instrucciones a través del apóstol Pablo para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Para que cuando alguien venga y le diga, ¿y por qué hacen eso? Usted diga, porque mire, el capítulo 14 de Primera de Corintios, Dios nos ordena esto. Y eso de los dones, ¿de dónde lo han sacado? ¿Quién se los enseñó? Porque desde el capítulo 12 el apóstol Pablo habla de los dones espirituales. ¿Y ustedes cómo saben eso? Porque dice Dios que son 9 dones del Espíritu Santo. Pero ¿y quién ha puesto al pastor? Efesios 4:11 dice que a los apóstoles y a los profetas y a los maestros y a los evangelistas los puso Dios. Por eso, porque es Dios el que dice, no nosotros. ¿Y por qué sientan a la mujer a esa parte y a los hombres a esa parte? Porque hasta eso cuestionan. Sí, hay gente que viene por primera vez y se enoja. Dice, venite vieja, no te vayas de aquí, quédate vieja. ¿Qué es que se la van a robar? Aquí no tenemos a la gente para robarle a la mujer o al marido. No venimos a eso. ¿Y por qué ponen a las mujeres de un lado y a los hombres de otro? Pues simplemente porque la salvación es individual y cada uno le va a dar cuentas a Dios. ¿Y qué sentido tiene que estén ahí el hombre y la mujer juntitos ahí? A lo mejor van a estar peleando, pellizcándose a saber qué, hermano. Reclamándose ahí que por qué dejó quemar los frijoles a saber qué. Por eso apartito cada uno y concentrados en Dios. ¿Y por qué tiene que ponerse ese trapo en la cabeza? Pues el capítulo 11 de 1 Corintios dice que la mujer debe de usar su velo para orar o profetizar. Ahí dice 11. Y la que no se pone el velo para orar y profetizar está enfrentando contra Dios a su marido, dice. Ahí dice. Ay, que pobre de los maridos que sus mujeres no se ponen velo, porque los están confrontando contra Dios. Eso es lo que dice. Ahí dice. ¿Y por qué la mujer no puede predicar? Pues si donde yo voy una mujer es mi pastor, ahí que pues porque la Biblia dice que los apóstoles Dios puso hombres y no mujeres, porque el orden de Dios es Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre en la iglesia, dice capítulo 11. Por eso me cae mal ese viejo, porque no deja a las mujeres predicar. A mí qué me importa si no me quiere usted, lo que me importa es hacer la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Aquí no se trata de hacer la voluntad de un hombre, se trata de hacer lo que Dios dice en la palabra. ¿Y por qué no deja que los jóvenes tengamos novio? Porque la Biblia no enseña que hay un noviazgo donde el hombre tiene que andar besuqueando y tocando y a la mujer por donde quiera. No. Que eso es lo que hacen los jóvenes, Dios. Y me dan la prueba de amor. ¿De verdad me quieres? Ay, sí, ¿cuánto me quieres? Ay, de aquí a la luna. ¿Y me podías dar esa prueba de amor? Sí, dice. Entonces vamos al oscurito.
Eso es lo que dicen los hombres. Dame un besito. Primero la manita, después el besito, después la piernita, después el cuerpecito y después preñadita. Pero nos amamos. Entonces cuando se le dice, no, momento, aquí las cosas se van a hacer como Dios dice. Aquí tiene que respetar a la mujer. Y si usted quiere tener a esta mujer como su esposa, tiene que someterse a la palabra de Dios hasta llevarla al altar. No, que yo no creo en esos papeles firmados. Pues si no cree, qué triste, porque va en contra de la palabra de Dios. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que están por Dios han sido establecidas. ¿Está? O sea, todo es claro. Mire, este libro sagrado, el libro de instrucciones, es perfecto. Los imperfectos somos nosotros que no queremos ponerlo por obra. Esa es la cosa. Ay, ¿a dónde dice la Biblia del diezmo, viejo ladrón? Viejo ignorante y vieja ignorante. Hebreos 6, 7 dice, habla de los diezmos. Léalo. Ahí habla. Pero como no leen, por eso no saben que ahí dice. Porque eso es lo que cuestionan. Ya que los pastores son ladrones y por eso vienen los diezmos y ofrendas y todos se lo comen ellos, son unos ladrones. Pues sí, estamos de acuerdo que hay muchos pastores ladrones, estamos completamente de acuerdo. Pero no porque muchos sean pastores vamos a decir que todos somos ladrones, pues. Entonces ese es el punto, hermano, que tenemos que someternos cada uno a la palabra de Dios. Que Dios tiene palabra para cada uno de nosotros para que no nos perdamos. Y que si queremos cuestionar lo que se hace en la iglesia, vamos al libro de Dios a ver qué el libro de Dios dice. No, que ¿por qué no usar a las mujeres aritos y prendas y todo? Porque ahí dice la palabra de Dios, Pedro capítulo 3 dice que la mujer no puede usar eso. La mujer debe, los adornos de la mujer, dice, son su comportamiento, su espíritu afable y apacible. Y el apóstol Pablo dice, la mujer no use piedras preciosas ni oro. Así dice 1 Timoteo capítulo 3, 2. Ahí dice 1 Timoteo 2. Que la mujer debe de usar vestidos con decencia, con pudor y modestia. ¿Y por qué no usan aquí las mujeres pantalones? ¿Por qué discriminan? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que la mujer debe vestir vestido de mujer y el hombre ropa de hombre. Es lo que dice la palabra de Dios. No vestidos lujosos, no peinados ostentosos, no prendas de oro, sino como mujeres que profesan piedad, como se vestían las santas mujeres de Dios, como Sara llamaba mi señora Abraham y se sometía a él. Imagínense. ¿Quién de ustedes le llama mi señora a su esposo? ¿Quién de ustedes le hace cariñito y sobaditas de pie a su esposo? Ya no hay respeto para el hombre. Ya no hay respeto para la mujer. Ya se perdió. Porque nos salimos de la palabra de Dios. Y al salir de la palabra de Dios nos enrolamos en el programa del mundo. Y entonces cada quien quiere hacer lo que el mundo dice que hay que hacer. Amén, hermanos. Y pudiéramos seguir y no terminamos. Pero entonces, hermano, llenémonos del Espíritu de Dios y Dios nos va a guiar a toda verdad. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón.
pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Úsame, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque no tenemos nada que ofrecerte, tenemos el corazón dispuesto a ti, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Estamos a tus pies, oh Señor, en esta noche.